Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es Abascal y la contrarrevolución. La revolución a la que estamos haciendo referencia en nuestro título corresponde al proceso de independencia de nuestros pueblos con respecto a España. Muy bien, ¿y qué tiene que ver este proceso independentista con un señor de apellido Abascal? Y es que el señor Fernando de Abascal, por sus decisiones y por sus acciones, retrasó este proceso revolucionario, este proceso de independencia en más de 10 años. Es decir, que en vez de estar celebrando el 2021, en el caso de los peruanos, nuestro bicentenario, o sea, nuestros 200 años de vida independiente, lo hubiésemos podido celebrar el año 2010, 2011 o 2012 si es que en los años 1810, 1811 o 12 no hubiese estado aquí la autoridad llamada Fernando de Abascal, porque precisamente él con sus decisiones fue muy importante no solamente para la corona española, sino para la vida política y para la historia de nuestros pueblos, no solo en el Perú, sino en todo Sudamérica. Y vamos a ver por qué es que decimos esto. Por favor, te pido que me prestes mucha atención y que desarrollemos juntos este tema. Como siempre, empecemos por el concepto, en donde intentamos de manera muy resumida explicar de qué va la clase del día de hoy. Y diremos lo siguiente: nos vamos a referir al gobierno del 38º virrey del Perú, es decir, al virrey número 38, llamado don Fernando de Abascal. Antes de seguir hablando de él, te presento la imagen primero de Sudamérica y de todos los territorios que España tenía en Sudamérica para los años que el virrey Abascal va a estar gobernando el virreinato del Perú, y también te presento la forma que tenía el virreinato del Perú en el año 1810 para que conozcas sus límites territoriales, es decir, sus fronteras. Vemos cómo el virreinato del Perú comparte frontera con el virreinato de Nueva Granada, todavía no existe países como Colombia o como Ecuador. También comparte frontera con el virreinato del Río de la Plata, todavía no existen países como Bolivia o Paraguay o Uruguay, ni siquiera la propia Argentina con ese nombre. Lo que existe aquí en Sudamérica es una Capitanía General de Venezuela que pertenece al virreinato de Nueva Granada. Hay una Capitanía General de Chile que pertenece al Virreinato del Perú, y hay un Virreinato del Río de la Plata. En todos estos territorios la influencia, es decir, el poder de Fernando de Abascal se va a hacer presente. Es por eso que él es muy importante no solo para la vida política y para la historia del Perú, sino de todos los pueblos que hemos hecho mención. ¿En qué periodo va a gobernar Fernando de Abascal aquí, desde Perú? Él va a gobernar, es decir, va a ser el virrey del Perú entre los años 1806 a 1816. Y tú ya sabes que en el año 1808, ¿qué empezó a ocurrir allá en España? Muy bien, empezó a ocurrir la crisis española. ¿Por qué? Como consecuencia de la invasión napoleónica a España, pero luego también por la guerra de independencia, como lo llamaron los españoles, contra los franceses. Y luego, cuando regrese el rey Fernando VII y desconozca todo lo que se había avanzado en su ausencia. Parte de ello va a ser desconocer la Constitución de 1812, que traía nuevas leyes mucho más modernas, traía libertades, traía derechos. Él la va a deshacer y por el contrario empezará a perseguir a los liberales. Todo esto que te he contado está sucediendo en España, mientras aquí el virrey es Fernando de Abascal. Por eso es que te pongo esta pintura que demuestra todos los abusos que cometieron los franceses en España y contra lo que los españoles luchaban, y decimos que entre 1806 a 1816 son años de mucha importancia porque coinciden justamente con la crisis que se ha desatado allá en España. Antecedentes. Recuerda tú que las llamadas ideas liberales, aquellas ideas que sostenían que una persona, por el simple hecho de nacer por ser humano, traía consigo algunos derechos y algunas libertades. Esas ideas, desde fines del siglo XVIII, estaban, dentro de lo que se conocía como la Ilustración. Alguien ilustrado a finales del siglo XVIII era una persona que en alguna manera era un liberal.
y vamos a ver cómo Abascal es un ilustrado. Sin embargo, no le va a gustar muchas de las ideas liberales. Él era una persona sumamente culta, me estoy refiriendo a Abascal, era una persona sumamente preparada, conocía de ciencia, conocía de letras, conocía de números, pero no compartía las ideas que traían mayores libertades y mayores derechos para todos. Es decir, podemos asegurar que Abascal era un ilustrado, sí, pero podemos asegurar que Abascal era un liberal, no. Por el contrario, era un conservador. Él quería que se siga manteniendo el régimen de los reyes Borbones como era antes de la Constitución de 1812. Entonces, por más que las ideas liberales comenzaron a generar un nuevo pensamiento, sin embargo, vamos a ver cómo Abascal va a funcionar como muro de contención para esas ideas liberales, sobre todo para las más extremas. Ahí te pongo la imagen referencial de Hipólito Unanue, que es uno de nuestros mayores ilustres, de uno de nuestros mayores ilustrados peruanos de fines del siglo XVIII y de principios del siglo XIX. En el caso de él, sí podemos encontrar que una persona es ilustrada y a la vez es liberal. Por eso es que él al inicio comenzará su vida laboral, su vida política, como asesor de virreyes, pero terminará siendo uno de los principales patriotas que funden el país llamado Perú. Pero eso será más adelante. Aquí te pongo el ejemplo precisamente de esa ilustración peruana. Ya hemos visto estos temas en clases anteriores. Ahí te presento el Mercurio peruano, que es el producto físico, es decir, es el periódico que imprimía un grupo de personas que se reunían y que se bautizaron como la Sociedad Amantes del País. Dentro de ellos, uno de sus líderes era precisamente Hipólito Unanue y producían este periódico. Como te puedes dar cuenta, ahí en la parte inferior izquierda vemos que dice enero, febrero, marzo y abril de 1791. Es decir, es un compendio de los números de ese periódico de aquellos años. ¿Dónde están estos periódicos guardados? Están en la Biblioteca Nacional. Ahora, antes de seguir con nuestro tema, hablemos de Abascal, pero no como el político, sino como la persona. ¿Quién era Abascal? ¿Quién era este virrey que va a ejercer un cargo tan alto aquí en el Perú y que va a ser muy importante para nuestra historia? Empecemos diciendo que nació en 1743 y va a vivir hasta 1821. Por lo tanto, cuando él llegue al Perú en 1806, ya es una persona de bastante peso, no solamente de peso político por todo lo que le había tocado en su momento representar y los cargos que había ostentado, sino de peso por la propia edad. Él llega al Perú ya con más de 60 años, exactamente con 62 y cumple aquí los 63. Por lo tanto, podemos comprender por qué era una persona ya conservadora, era una persona de ideas moderadas y de ideas claras. Es decir, él sabía qué hacer desde su cargo. Diremos también que era un noble, es decir, una persona con muchos privilegios allá en España, venía de una familia que por siglos tenía muchos privilegios y cuando comenzó a crecer tomó la decisión de ser militar. Es decir, no estamos hablando de un hombre de leyes, aunque sí entendía de leyes, no estamos hablando de un hombre de medicina, de ciencias, aunque sí entendía de ciencias, no estamos hablando claramente de un cura, pero seguramente conocía temas teológicos, sino de una persona que decidió ejercer la carrera de las armas. Y vaya que la ejerció porque desde finales del siglo XVIII tomará las armas en servicio del rey de España para defender los intereses de esta corona, es decir, de la corona española, peleando contra los enemigos más furibundos de España de ese momento, como es Gran Bretaña, por una parte, también podríamos decir Inglaterra, como también en su momento fue Francia, cuando en este último país ocurría la Revolución Francesa y le volaban la cabeza a su rey y luego a su reina. España mandó ejércitos para intentar restaurar, es decir, para intentar volver a la monarquía. En otras palabras, para intentar de que Francia vuelva a tener un rey. Pero sabemos que los franceses se pelearán con medio mundo y no volverán a tener un rey, por lo menos no inmediatamente. Entonces, Abascal está participando de todas estas batallas, de todas estas guerras, se está fogueando en el campo de batalla. Luego, cuando ya va madurando, el rey Carlos IV de España lo envía hacia América y ejerce un alto cargo en México, también en Cuba.
Luego de que han pasado algunos años, Carlos IV, rey de España, decide hacerlo primero virrey de el Río de la Plata, para que gobierne el virreinato del Río de la Plata desde Buenos Aires. Sin embargo, cuando está en el camino entre México y Buenos Aires, ocurre un secuestro. Los ingleses lo secuestran y como en ese momento los ingleses son aliados de los portugueses y Brasil pertenece a Portugal, entonces Abascal es trasladado a Brasil y desde Brasil lo trasladan a España. Sufre esta captura, sufre este secuestro y es amenazado por los ingleses y le dicen, mira, nosotros te vamos a dejar regresar a América para que seas virrey, pero jura tú que nunca te enfrentarás a Inglaterra. Dicen algunos que él juró no enfrentarse a Inglaterra y otros dicen que no alcanzó a jurar, simplemente les aseguró que nunca llegaría el caso, es decir, nunca llegaría un momento en el que se tengan que enfrentar España con Inglaterra directamente. Sea como sea, él cuando decide regresar a América, el rey Carlos IV de España le dice que ya no va a ser el virrey del Río de la Plata, sino que el nivel político que tiene y el nivel militar que tiene es tan alto que merece ser el virrey del Perú. Recuerda tú que en ese momento el virreinato del Perú es el centro del poder español en todo Sudamérica. Lima en ese momento era la ciudad más importante. No hay ciudad ni en Venezuela, ni en el Río de la Plata, ni en Chile, ni en Nueva Granada que se compare a Lima en ese momento. Estamos hablando de los años 1806. Por lo tanto, decirle que sea el virrey del Perú era prácticamente premiarlo por toda su trayectoria militar y política también. Él, como no, recibe con gusto este cargo y es conocido como el virrey fidelísimo, es decir, un virrey muy fiel. ¿A quién? Obviamente te puedes imaginar a los reyes de España, en su momento a Carlos IV y luego a Fernando VII, por más que éste esté preso en Francia, como tú ya sabes porque lo hemos visto en las últimas clases. Ahora sí, chicos, chicas, hablemos rápidamente del tipo de gobierno. Hablemos del virreinato del Perú. Fernando de Abascal representa, como virrey, él representa al propio rey, pero en otras tierras. En este caso, representa al rey en el Perú. Él se caracteriza por haber tenido una trayectoria muy larga. Ya hemos descrito parte de su actividad militar, parte de su actividad política. Él, cuando llega al Perú, ya es una persona sumamente cuajada, es decir, es una persona que tiene mucha experiencia, va a saber qué cosa hacer en cada momento. Sin embargo, también a la vez que era una persona con mucha trayectoria, era una persona muy astuta, muy inteligente. Por eso es que cuando llega aquí se da cuenta que en Lima, como en otras partes de América, por ejemplo en México, hay una élite muy, muy fina, hay una élite muy bien cultivada, hay una élite que aunque no sea liberal, sin embargo es muy ilustrada y en eso coinciden con él. Son élites que no tienen nada que envidiar a las de París, o a las de Alemania, o a las de Inglaterra, o a las de la propia España. Son élites que manejan mucha cultura, son élites que manejan mucha información y que tienen mucho poder en esta parte del mundo. Por lo tanto, él se da cuenta que lo más inteligente es hacerse amigo de esa élite, que en el caso del Perú, en su inmensa mayoría, estaba conformada por criollos. También había españoles netos que habían venido desde allá porque los máximos cargos estaban ocupados por españoles. También había uno que otro mestizo y también había uno que otro indígena noble, es decir, descendiente de los incas, pero sobre todo estaba compuesto por los criollos y él decidió llevarse muy bien con esta clase social. Por eso dice, él comprende las necesidades de los criollos. Aquí te presento una imagen en donde hacia la derecha están los famosos criollos y hacia la izquierda los mestizos. Esto le va a servir para que en los años en que todo se pone muy complicado, en que las papas empiezan a hervir, como se dice, sin embargo, mucha gente aquí en el Perú lo siga apoyando. Por más que la política esté de cabeza, él va a conservar todavía un vínculo con el pueblo peruano, justamente porque años antes de que empiece la crisis dura, él ha tomado contacto con estas élites limeñas. Es una persona ilustrada, ya te he dicho, es ilustrado aunque no liberal. Por eso es que las obras que él va a comenzar a hacer aquí van a tener el enfoque de que beneficie a la mayoría, o sea, de que sean obras de bien común para todos. Aquí una imagen de la Lima de esos años y sobre todo las obras que él va a realizar van a estar dirigidas, su mayor preocupación hacia la salubridad,
hacia la cultura y hacia la defensa. Hablemos a continuación de cada una de ellas, por lo menos de las más importantes, porque sería imposible hablar de todo lo que hizo en la década que él gobernó aquí desde el Virreinato del Perú. En salubridad, es decir, en salud, ¿qué cosa hizo? Por ejemplo, ni bien llegó, él promocionó y él ayudó a que se expanda la vacuna antivariólica. Recuerda tú que esto puede parecer hoy algo sumamente lógico y sumamente básico, algo que el gobierno tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué hay que aplaudir a Fernando de Abascal por esto? Fernando de Abascal decidió apoyar la expedición del doctor José Salvani y Leopard, que traía vacunas para poder liberarte de una enfermedad que había afectado al ser humano por siglos y posiblemente hasta por milenios. Y a principios del siglo XIX se había encontrado no solamente la solución a esa enfermedad, sino que además la metodología nueva, que era tratar al paciente, incluso intentar curarlo mediante la inyección, era sumamente nuevo. Algo que hoy nos parece corriente, tienes que entender que para los años 1806 o 1807 era sumamente revolucionario. Era el último avance de la ciencia con respecto a la medicina. Y eso Abascal comenzará a apoyar para que aquí todos los súbditos peruanos del rey de España tengan esa vacuna siempre y cuando la necesiten. Aquí una imagen también referencial, porque esto no es el Perú, pero de cómo le están poniendo una vacuna a un niño. Eso años antes era imposible porque no existía esa tecnología de la vacuna, y ya con Fernando Abascal eso va a llegar aquí al Perú. Otra idea que tiene dentro de la salubridad, por ejemplo, es por primera vez construir cementerios fuera de la ciudad. Hoy nos parece normal que cementerios como Campofé, por ejemplo, no solamente sean enormes, sino que además estén alejados de la ciudad. Por eso es que en muchos casos tenemos que llegar a ellos vía algún automóvil. En cambio, en estos años, y sobre todo si retrocedemos en los siglos anteriores, en casi 300 años de virreinato del Perú, tú tenías que enterrar a tu muerto dentro de una iglesia. Ahí es que uno se despedía de sus seres queridos y ahí quedaban sus cuerpos. Esto era la tradición cristiana desde siglos atrás. Y Lima, particularmente una ciudad como Lima, que tiene una iglesia en cada barrio prácticamente, pues guardaba dentro de cada una de ellas muchos cuerpos en descomposición para evitar el contagio de muchas enfermedades que ya se iba acumulando con el paso de los años y de los siglos. Es que él decide crear cementerios que en ese momento estén fuera de la ciudad. Obviamente tú entenderás que la ciudad ha crecido tanto que los cementerios que él realizó, y sobre todo el más conocido llamado Presbítero Matías Maestro, ha quedado ya dentro de la ciudad, prácticamente ha quedado en el centro de Lima, pero en ese momento estaba fuera de las murallas de la ciudad de Lima. En este cementerio, que incluso hay circuitos turísticos para visitarlo, encontramos tumbas de personajes que para el Perú son ilustres en nuestra historia, como por ejemplo el literato Ricardo Palma. Por seguir con la literatura, allí también está Ciro Alegría. O si nos vamos a la política, hay muchos expresidentes, pero también hay muchos héroes. Por ejemplo, están todos los héroes de la guerra que tuvimos en algún momento con Chile. Pues todos están ahí, en el panteón de los héroes, precisamente, que está dentro del cementerio Presbítero Matías Maestro. ¿Y quién lo hizo? El virrey Fernando de Abascal. A nivel de cultura, por ejemplo, ya que estamos hablando de cosas que él hizo y que hasta el día de hoy perduran, él consiguió que el rey de España diera el visto bueno para que en Lima se creara la Real Escuela de Pintura. Es decir, así como hay lugares en el mundo que destacan por alguna actividad, él quiso que desde Lima, para el mundo, se creara un nuevo estilo en la pintura, y para eso era necesario una escuela. Él la funda y esa escuela funciona hasta el día de hoy, pero con el nombre de Instituto de Bellas Artes. ¿Quién lo hizo? Fernando de Abascal. Recuerda también que él funda la Facultad de Medicina, San Fernando justamente, pero no es San Fernando por si acaso por Fernando de Abascal, sino es San Fernando en honor al rey de España, que también coincide con el mismo nombre. En este caso es Fernando VII, de quien hemos hablado mucho ya. Él, al crear esta Facultad de Medicina, que en su momento se llamó Escuela de Medicina, sabemos que hoy es la Facultad de la Universidad de San Marcos. También crea el primer jardín botánico de Lima. Muchas veces cuando nosotros visitamos un jardín botánico, nos tomamos un selfie con las plantitas y decimos qué bonito el paisaje, y ahí quedamos.
pero un jardín botánico tiene otra utilidad más allá que el paisajístico, y es que en un jardín botánico uno puede conseguir sus propios medicamentos, es decir, es una fábrica farmacéutica. Para eso sirven los jardines botánicos, entre otras cosas, porque también sirven para investigaciones sobre el clima, etcétera. También existe, dicho sea de paso, el Colegio de Abogados de Lima, que él fundó y que hasta hoy todavía sigue congregando, sigue reuniendo a los abogados para que puedan ejercer su profesión. Crisis española, hagamos un repaso así sumamente violento, rápido de lo que sucedió allá para entender cómo esto repercute también en el Perú. Napoleón ha invadido España a partir de 1808, ya lo sabemos, y se supone que si ha invadido España y ha tomado el control de España, también ha debido tomar el control de América, porque el 80% o más de América le pertenece a España. Sin embargo, ya hemos dicho muchas veces que España decidió ser fiel a los reyes de España, en este caso al rey Fernando VII. Por eso es que cuando Napoleón envíe emisarios, que muchas veces van a ser, más que emisarios, van a ser personas que traen algún tipo de amenaza, va a encontrar la respuesta fuerte de los americanos, y en este caso de Abascal, que lejos de aceptar las propuestas francesas, va a jurar lealtad a la corona española. ¿Dónde empiezan los problemas? Porque hasta aquí pareciera que Abascal fue un gobernante perfecto, reinando prácticamente, gobernando en un paraíso. Pero no, los problemas comienzan a surgir con la Constitución Liberal de 1812. Recuerda tú que cuando el rey de España está preso en Francia, el pueblo español se ha organizado, han nacido las juntas, y de las juntas ha nacido un congreso llamado las Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz, que son un congreso que tiene la representación de todos los españoles del mundo, va a dar como producto una constitución, o sea, un libro de leyes, llamada la Constitución Liberal, justamente liberal. Y Abascal lo que no era es liberal. Él era un ilustrado, sí, él admiraba los avances, él admiraba la modernidad, él admiraba la ciencia, pero no le gustaba que el pueblo, el vulgo, es decir, las grandes mayorías, tengan derechos, tengan muchas libertades. No, porque él sostenía que así no se podía gobernar. Por eso es que Abascal, aunque no le guste la Constitución Liberal de 1812, no puede rechazarla, porque esa Constitución Liberal se está haciendo en nombre de Fernando VII, y él es y Fernando de Abascal es sumamente fiel a Fernando VII. Por lo tanto, algo que se haga en su nombre no puede ser rechazado, pero sí jura observarla. Es decir, una vez que llegue al Perú, como llegó esta Constitución en septiembre de 1812, antes de ponerla en ejercicio, antes de que las leyes comiencen a cumplirse, él juró que primero la iba a revisar para ver qué cosa era positiva, según él, o qué cosa era negativa para el Perú. No entendía muy bien lo de la división de poderes. Esa constitución decía que a partir de ahora iba a haber un rey, iba a haber un congreso, y que entre congreso y rey iban a gobernar por igual. Bueno, él decía, pero ¿para qué? ¿Para qué los españoles quieren un congreso? Si aquí en América estamos los virreyes, ¿no? Está el virrey que representa y que manda aquí en representación del rey. Si alguien tiene que decirle algo al rey, pues seré yo, decía él. ¿Para qué un congreso? Por eso es que no le gustaba mucho esta constitución, entre otras cosas. Sin embargo, tenía la presión de esa clase criolla atrás de él. Clase criolla que por muchos años había sido muy cercana a él. Ahora empezaba a surgir las primeras rencillas. Un gran agitador de estas ideas liberales y de esta constitución fue, curiosamente, un cura, del cual también ya hemos hablado antes, que fue Toribio Rodríguez de Mendoza, aquí en Perú. Decisiones políticas. A ver, veamos cómo es que Abascal se manejaba en el poder. Ya hemos dicho que es un antiliberal, es un ilustrado, pero no es liberal. Libertad de imprenta, decía la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812. Se demoró mucho en aprobarla. Él dijo, está bien, va a haber libertad de imprenta, pero voy a firmar, denme un tiempo. Y se demoró unos buenos 10 meses, casi un año, para que se ponga en ejercicio la libertad de imprenta. Ya entenderán ustedes cómo los criollos estaban jalando los pelos para que de una vez exista la libertad de imprenta. Libertad de imprenta que te permite poder escribir y poder producir documentos sin que nadie te tenga que perseguir por lo que has dicho, por lo que has escrito. Sin embargo, Abascal, que era muy astuto, era muy cazurro, les dijo a los criollos, muy bien, tú quieres tu libertad de imprenta, vas a tener libertad de imprenta.
por lo tanto vas a poder escribir y vas a poder publicar lo que quieras. Pero una vez que has publicado, yo te digo que va a haber una junta provincial de censura. Es decir, lo que acabas de editar, lo que acabas de publicar, va a pasar por mis manos y yo voy a ver si es que esto se censura o no se censura. Es decir, si tu trabajo ve la luz o no ve la luz. Y de esa manera no se estaba enfrentando contra la Constitución, pero a la vez estaba creando un muro de contención, ¿verdad? Estaba perjudicando a la propia libertad que se supone que ya existía. Diputados peruanos en Cádiz. Por favor, entiende por diputado, entiende lo que hoy llamamos congresista. Es decir, un diputado es una persona a la que el pueblo le ha dado un poder por determinado tiempo. Tú ya sabes que allá en Cádiz, en el Congreso, en las Cortes de Cádiz, hubo también peruanos, ¿verdad? El Virreinato del Perú envió personas. ¿Qué cosa hacía Abascal? Muy inteligentemente. Hacía que los criollos que estaban aquí en Lima no puedan comunicarse directamente con los diputados que había mandado el Virreinato del Perú. Todo pasaba por él. Y obviamente ya podrán imaginarse que él trataba de tergiversar algunos mensajes que llegaban o que salían de aquí hacia allá para que la comunicación no sea precisa, no sea lo más exacta posible, para que siempre él tenga, digamos, la última palabra. Intervención. Abascal intervino en todo lo que pudo. Por él, si él hubiese podido, hubiese puesto a cada persona por dedo en su cargo, pero no podía hacerlo. Así que cada vez que había una elección, él trataba de inmiscuirse para que los resultados terminen siendo como él quería. Todos estos hechos comenzaron poco a poco a debilitar la buena relación que hubo en algún momento entre el virrey y los criollos americanos de esta etapa. Seguridad y defensa. A ver, veamos qué cosa hizo en seguridad. Como él ya comenzaba a observar que poco a poco los criollos más rebeldes, los criollos más extremistas, comenzaban a organizar algo que todavía no tenía mucho cuerpo, pero ya veía algunas inquietudes, entonces él, por ejemplo, crea el cuerpo, ahí yo me he equivocado, he puesto cuero, crea el cuerpo de policías y de serenos, que hoy le llamamos serenazgo, que en verdad ejercían la función, sobre todo los serenos, eran espías prácticamente, para que estén ahí husmeando, para que estén detrás de cada persona o de cada casa, viendo qué cosas está haciendo, qué cosas está tramando, qué cosas está ideando. ¿Para qué? Para disuadir cualquier tipo de intento de organización de los criollos, como repito, de los más rebeldes. Contra las rebeliones, porque hubo una que otra persona que sí pasó a la acción, él crea el Regimiento Concordia, es decir, un grupo de élite también dentro del ejército virreinal que va a contar con con el mayor apoyo del virrey. Los va a dotar de las mejores armas, los va a dotar de la mejor educación para que planteen mejores estrategias, y de esa manera en el Perú estaba el grupo armado más potente de toda España con respecto a Sudamérica. Como digo, Lima era el centro del poder español aquí, en esta parte del mundo. Curiosamente, ese regimiento Concordia estaba compuesto solo por 1000 españoles, pero por miles y miles de criollos, de mestizos, de indígenas, etc. Justamente con los indígenas es que Abascal tuvo la idea muy conveniente de acercarlos al virreinato. Recuerden ustedes que a raíz de la rebelión de Túpac Amaru en 1780, entre 1780 y 1781, por ejemplo, hubo algunas decisiones del rey Carlos III en ese momento para limitar el poder de la nobleza indígena. De plano eliminó los privilegios de la nobleza y comenzó a prohibirse, por ejemplo, que se hable en quechua, comenzó a prohibirse que se usen símbolos incaicos, etc. Bueno, Abascal va a intentar regresar al romance que hubo en algún momento entre los indígenas con el virreinato, y para eso precisamente recluta en este regimiento Concordia a muchos indígenas y a otros los envía a ser educados en el propio virreinato del Perú, o de repente en otros territorios de España, con la mejor educación que se puede haber tenido en ese momento. ¿Todo para qué? Para que en algún momento luchen en favor de España. El enemigo externo de España en este momento es Inglaterra, y Abascal comienza a darse cuenta que el enemigo interno, o sea, dentro de su propio gobierno, son las famosas juntas, que ya lo tenían loco. No sabía qué hacer con la Junta de Quito, no sabía qué hacer con la Junta de Buenos Aires,
Él era solamente virrey del Perú, pero algo tenía que hacer contra estas juntas que se estaban creando por todo América y que lo vimos en la clase anterior. Chicos y chicas, para ir terminando, él tiene campañas militares. Él, como militar que era, manda a los regimientos, incluso fuera del Perú, para que tomen acción en determinados momentos. Por ejemplo, en 1806 y 1807 manda mucha reserva del ejército hacia Buenos Aires y Montevideo para enfrentarse contra los intentos de invasión inglesa. Y a partir de 1809 en adelante ya no se va a enfrentar al enemigo externo, sino al enemigo interno. ¿Quiénes eran? Las juntas. Por ejemplo, manda el ejército del Perú a Quito, cuando Quito no pertenecía al virreinato del Perú, pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Sin embargo, él se extralimita, es decir, va más allá de lo que podía hacer y hace que la Junta de Gobierno de Quito desaparezca. Este es el símbolo del ejército realista, o sea, del ejército del virreinato del Perú, que luchaba en favor del rey de España. Fernando de Abascal, como virrey del Perú, no podía ejercer su mando fuera de las fronteras, te lo acabo de explicar. Sin embargo, hizo todo lo que hizo en nombre de la fidelidad a España. 1810 a 1814 hay una campaña en Chile que no se limita a una sola invasión. Él invade Chile en más de 2, 3 oportunidades contra la creación de lo que los chilenos llamaron la patria chilena, ¿no? Ellos habían creado una nueva patria que seguía siendo fiel a España, pero que se autoproclamaba como totalmente autónoma. Es decir, Chile se supone que iba a empezar ya para los años 1810 a gobernarse a sí misma. Bueno, esta idea no le gustó en absoluto a Abascal, mandó para allá el ejército del Perú y en la batalla de Rancagua puso fin a este sueño chileno que duró entre 1810 a 1814. Lo mismo entre 1810 a 1812, la campaña del Alto Perú, lo que hoy llamamos Bolivia, también mandó el ejército para allá. Si te das cuenta, lo que en nuestro dibujito dice Charcas, ahí abajito del virreinato del Perú, está de color celeste, es decir, que pertenece al virreinato del Río de la Plata. Con las reformas borbónicas, el Alto Perú, o lo que ahí vemos como Charcas, se le había extirpado, se le había quitado al Perú y se le había dado al virreinato del Río de la Plata. Bueno, ¿qué cosa hizo Abascal? Porque se dio cuenta que ahí la Junta de Chuquisaca y la Junta de La Paz comenzaban a tener mucho poder y sobre todo comenzaban a ayudar a la corriente libertadora del sur, es decir, comenzaban a ayudar a los revolucionarios de Buenos Aires. Hizo que el avance de estos revolucionarios, tanto de los rioplatenses como de los del Alto Perú, se ponga fin. Y no solamente quedó allí, sino que además tanto Chile como el Alto Perú, lo que hoy llamamos Bolivia, quedaron completamente anexados al Perú. Podría decirse que Abascal invadió otros virreinatos y les quitó territorio. Por lo menos eso pasó en el caso del virreinato del Río de la Plata, que le quitó el Alto Perú, lo que ahí vemos como Charcas. Y en el caso de Chile, si bien es cierto, Chile pertenecía al virreinato del Perú, como ya te he dicho, intentó ser libre antes de tiempo, digamos, pero Abascal aplastó ese sueño y la devolvió al virreinato del Perú como provincia, es decir, para que dependa directamente del Perú. Destaca en todas estas batallas la participación de un general que va a llegar a ser luego de Abascal el siguiente virrey del Perú, que es Joaquín de la Pezuela. De esta manera, chicos, llega el año 1816 y el rey Fernando VII, que ya ha vuelto a España para ese año, le pide a Abascal que regrese a España, que sea una persona de confianza, cercano a su reinado, pero que ya pase sus últimos años en tranquilidad. Y el año 1816 Abascal deja el cargo de virrey y regresa luego de haber puesto todo de cabeza aquí en nombre de la fidelidad a España y de haber retrasado el proceso independentista en América. Espero que hayamos podido aprender algo más y que nos reencontremos pronto en nuestras siguientes clases. Muchas gracias.